Buenos días, tardes o noches a todos los espectadores. El día de hoy vamos a hablar sobre el regionalismo en nuestro país, principalmente relacionado con la pandemia. El día de hoy me encuentro con Carla Dután y mi persona, a quienes vamos a llevar este conversatorio. Yo creo que antes de comenzar es importante tomar en cuenta cómo ha habido este sentimiento de individualismo por parte de las regiones y las propias provincias ante la pandemia. Cada uno toma sus propias medidas, cada uno toma sus propias medidas de bioseguridad en sí para protegerse a sí mismos, lo cual creo que es un sentimiento de individualismo y regionalismo en lugar de colaborar como una nación unida. Yo te tengo una pregunta a ti. ¿Tú piensas que actualmente el país se encuentra separado por esta pandemia? Mm, Yo creo que actualmente se encuentra como siempre ha sido el regionalismo desde antes de la pandemia, pero siento que a inicios de la pandemia sí hubo bastante regionalismo y más porque al menos yo vivía en la costa antes para ser precisos en la ciudad de Guayaquil y se sintió bastante lo que es el regionalismo de las otras provincias porque al inicio de la pandemia se supone que solo había llegado hasta Guayaquil, ya que se supone que fue el caso cero ahí. Entonces, fue muy feo porque no recibimos ayuda de absolutamente ninguna provincia aledaña o aparte, ninguna provincia quiso ayudar y lo único que hacían era criticarnos a, no- a- en sí a los de Guayaquil o a los de la costa, que decían que éramos irresponsables, que por eso nos contagiábamos, y bueno, un montón de cosas. Y eso no era cierto, porque fue tanta la inestabilidad de Guayaquil al inicio de la pandemia que incluso hasta no tuvimos a la alcaldesa, estábamos con el gobernador de Guayas manejando a Guayaquil en sí. Y bueno, como dijeron que iban a cerrar, mi papá y mi mamá se contagiaron en el inicio de la pandemia, cuando todo esto súper fuerte, debido a que dijeron que iban a cerrar y no habían alimentos, no había nada. O sea, literalmente no teníamos ayuda de absolutamente nadie. Era como que las personas que tenían sus huertos vendían comida a domicilio. eh, Hacían los costales de alimentos, porque mi papá fue al mercado y se contagió, y eso que no fueron más de 2 horas, pero la gente desesperada porque no sabía por cuánto tiempo íbamos a estar encerradas, entonces como que a comprar bastantes cosas. Además, los servicios médicos, no recibimos ayuda de ningún otro hospital, ningún otro, como que mandaban a sus médicos, o sea, no, y sí fue feo porque fuimos catalogados como salvajes en cierta forma, disque quema de cuerpos, lo cual no era cierto. Simplemente era gente que, ok, sí, habían muertos afuera de las casas porque así como las autoridades no sabían cómo manejar la situación del COVID, mucho menos las personas, pero decían que ya eran cuerpos lo que estaban quemando y la cosa que no eran eso, eran llantas, así sea que venga la ambulancia, vengan los bomberos, pero alguien iba a venir para que sigan el cuerpo. Eran una especie de huelgas. Obviamente no se podía hacer huelgas grandes debido a que te podías contagiar, así que era quemar llantas para que haga como esos señales de humo. Entonces, en cierta forma, yo sí sentí muy feo ver eso porque, bueno, en cierta forma tengo familia y algunos conocidos acá en Quito. Y en ese entonces ver sus publicaciones de tanto rechazo hacia en sí, específicamente la ciudad de Guayaquil, y que nos calificaban como personas ignorantes, o sea, totalmente horrible, era tan despectivo, entonces era como que, chuta, no, ni siquiera yo me atrevería que he vivido hasta mi corta edad, allá recién me mudo acá, a hablar en sí en general de toda la ciudad de Guayaquil, porque no me sentiría capaz de hablar de todo lo que hay, toda la gente, no sería capaz de generalizar porque hay gente buena, hay gente bonita, agradable, como hay gente también irrespetuosa, maleducada. Pienso que en todo lugar es así, pero mucha gente no lo ve. Entonces, eso en sí, mi opinión, totalmente. Claro, ha habido esa propia competencia entre
regiones, entre provincias y ciudades. Creo que la principal competencia que siempre ha existido es entre Quito y Guayaquil, ¿no? Creo que esto es más un tema histórico de cómo Guayaquil pudo ser la capital del Ecuador y no lo fue, y al final fue Quito la capital. Entonces al final creo que desde ahí empieza todo esto del regionalismo, ¿no? Pero más específicamente durante la pandemia, yo sí, viviendo aquí en Quito, en ese momento veía como hasta en las noticias pasaban como quemaban cadáveres en las calles y obviamente uno decía, pero es un medio de comunicación, ¿no? Uno decía, bueno, creerle al medio de comunicación o no creer al medio de comunicación. Uno tiene que ver para creer y yo creo que la gente siempre decide confiar en lugar de evaluar la información y simplemente confía ciegamente. Entonces, sí hubo una separación total, porque es verdad, como tú mencionas, se calificaba a las personas de Guayaquil, a los ciudadanos guayaquileños, como gente irresponsable por el tema de los contagios. Pero si te pones a ver, es algo irónico tomando en cuenta la situación actual de Quito. Quito actualmente es prácticamente el epicentro de la pandemia en nuestro país. Tiene un gran número de casos, ya superó a Guayaquil hace un buen rato, me parece que Quito ya tiene más de 200.000 casos, creo que Guayaquil no llega ni a los 100.000, no tengo idea todavía de los, no estoy consciente de los datos, pero el hecho es que si nos ponemos a ver es irónico tomando en cuenta la situación actual de Quito. Si uno puede calificar como irresponsable a la gente de Guayaquil, ¿por qué no calificarla a la de Quito? Porque en sí se mira en las noticias durante los fines de semana de confinamiento cómo las personas estaban haciendo fiestas clandestinas, cómo las personas salían a tomar las calles. También veía una noticia en la cual un grupo de personas se puso a jugar vóley en una cancha improvisada y cómo la policía los buscaba y la gente huía para que no sean multados. Entonces, desde ese punto de vista, tú puedes también evidenciar que no tiene nada que ver con regionalismo. Yo creo que es la cultura de la gente en general y es responsabilidad de cada uno tomar esas medidas y cuidarse. Todo lo contrario, yo creo que siempre ha habido, como te menciono, esa competencia, no solo Quito, Guayaquil, sino costa y sierra, ¿no? Siempre ha habido eso de que uno califica a las personas de la costa como gente irresponsable, irrespetuosa, de la sierra como, no lo sé, tal vez gente hipócrita por el tema de cómo hablamos, de también cómo nos expresamos, también esos temas de la burla, del acento, la forma de hablar de uno hacia otro, que los guayaquileños que no pronuncian bien, que de tal manera, que los serranos en cambio pronuncian mucho la R, entonces como que dicen respeta, a ver, respeta, entonces como muy complicado, ¿no? Es como que a veces hace esas comparaciones, pero más allá del acento, yo creo que en este momento lo menos que necesita es criticarse uno al otro, porque si nos ponemos a ver la situación que vive en general el país es algo complicada y al final creo que lo que importaría en estos momentos es que que todos estuviesen unidos para que puedan colaborar entre regiones y entre provincias. Claro, pero el regionalismo en diferentes pandemias, o sea, yo creo que más se debe al orgullo que tienen ciertas personas de ser de tal parte. O sea, en cierta forma, sí, yo me crié en Guayaquil y crecí escuchando la canción de Guayaquileño, madera de guerrero, muy franco, muy valiente, jamás siente el temor. Entonces es como que te, te dices, con permiso, mi ciela, yo aquí pasé. Y es bastante así, y tienes razón, los de la costa sí ven bastante como que hipócritas a los de la sierra, porque hacen parecer a los demás, ay, que soy bien portadito, yo no hago nada. Pero en cierta forma todos somos personas, todos son niños, los niños juegan, todos son adolescentes, todos son adultos, todos son jóvenes, o sea, es como que sea lo que sea, eres humano y en cierta edad vas a querer hacer diferentes cosas. Simplemente los ocultes o los dejes fuera o que también se nos digan por hablar muy rápido. En cierta forma sí tienen razón. Los de la costa hablamos bastante rápido. Y de hecho no sé a qué se debe, no sé si sea por el calor, si sea por yo qué sé, porque necesitas hablar rápido para estar siempre como que en movimiento. Allá siempre es como que estás de un lado al otro. Pero es como que
en cierta forma eso. Y eso de lo del habla, pues, pues no sabría como que decir porque, o sea, sí, tanto los de la sierra como los de la costa se ríen de diferentes acentos, porque los acentos en sí son graciosos. El Ecuador tiene una gran variedad de acentos. No es como que en otros países que tú reconoces a leguas, que es argentino, que es chileno, que es colombiano, pero el Ecuador es como que chuta, será de Ecuador. Por lo general confunden con Perú, Uruguay, este, también saben confundir con Colombia a veces, o sea, dependiendo. Y es como que hay tanta competitividad entre varias regiones en sí del Ecuador que no formamos en sí una unidad para tener como que tipo tal marca ecuatoriana, sino que es como que somos bastante separados en esa forma. Excepto cuando cuando toca jugar a la selección. Ahí no importa de dónde seas, de con quién estés, no importa, la selección es todo. Entonces, ya pues. Y te tengo una pregunta. ¿Tú qué has notado de diferentes en las personas de la costa o qué has ido allá? ¿Qué has notado de diferente que es de Quito? Cosas buenas, cosas malas. Bien, yo creo que sí, sí se detectan varias cosas. Y antes de responder esa pregunta, o sea, hacer un paréntesis, ¿no? Eh, mencionas que la gente de la sierra le califican como hipócrita, pero la gente de la sierra no lo ve como hipocresía, sino como delicadeza. Es interesante, ¿no? La gente de la sierra no te dice las cosas directamente y lo ve con delicadeza, intentando siempre como que respetar a otra persona. No es generalidad, pero es como que uno lo ve así, ¿no? Ustedes lo ven así, nosotros lo vemos así. Ustedes ven que ustedes hablan rápido y todo eso. Ustedes lo ven de a su manera. Cada uno ve las cosas a su manera e intenta defenderse como puede. Y ahora sí, ya entrando en ese tema, sí, varias diferencias como hablan muy rápido, a veces uno dice, espérate, que no te entiendo, espérate un ratito, que no te entiendo. Entonces como que, espérate, para ambientarnos, espérate un ratito, no te entiendo, no te entiendo. Entonces como que sí es un poco complicado a veces entender porque hablan demasiado rápido, intentan explicar tantas cosas a la vez, intentan agarrar y meterte la historia en 2.2 segundos, o sea, es una cosa muy difícil de entender. Por otro lado, también creo que son muy extrovertidos, algo que sí es algo molesto cuando vas a la costa, porque tú tan tranquilo vas ahí y es como que están en toda la sopa, o sea, te meten en todo, o sea, te meten en todo, y tú así como que, loco, aguántate un ratito, espérate. O sea, yo vine acá nomás a turistear, loco, o sea, ¿qué te pasa? Entonces como que ahí ves, todo es como un poquito raro porque son como muy extrovertidos a diferencia de cómo es acá, ¿no? Acá la gente supuestamente reservada, que supuestamente no matan una mosca, que son tan tranquilos. Por eso dicen, los de la sierra son tranquilos, pero no te creas, las apariencias engañan, así es la gente. Pero yo creo que sí, en la costa sí hay una gran diferencia en el comportamiento de la gente, cómo es la gente. Yo creo que la gente es más alegre, aquí la gente es más seria, es más fría. Y creo que es así, es la mayor diferencia que yo puedo identificar. O sea, tú hablas de que a veces no se nos entiende nosotros porque hablamos muy rápido. Y en cierta forma sí es verdad, porque es gracioso cuando te das cuenta de cómo tú hablas directamente con alguien. Es como que te dicen, ¿sabes qué te cuento? Y es como que y sueltan todo de una y no toman aire, o sea, y es gracioso porque yo también lo he hecho. Hay veces que el chisme está tan bueno que puedes hablar tan rápido y con el mismo bocado de aire, o sea, tú sigues con tu historia normalmente, pero lo gracioso es que viviendo allá se te hace normal la velocidad con la que habla la otra persona. O sea, no le escuchas rápido, sino que le escuchas tal cual como tú hablas, o sea, no, y le entiendes, o sea, eso es lo más gracioso, que le entiendes. Y es como que habla a velocidad normal, no parece que hablara como en cámara rápida, sino que normalito. Y, tanto, y no sé, para mí al menos es algo fastidioso. No fastidioso, es como que incómodo en cierta forma porque estoy acostumbrada a hablar así. Y muchas veces no me entienden acá. Y es como que dicen, espérate, y yo así, me quedo a medias. Y es como que, a ver, tranquilita, voy a hablar. Pero en cierta forma es como que eso también me estresa porque ahí es como que, no sé, también por lo que somos bastante
extrovertidos, es como que somos como conejitos saltando de un lado al otro. Y ya, pues es como que hablar rápido, no, o sea, hablar rápido, te liberas rápido de hablar y puedes seguir haciendo cualquier otra cosa, puedes hacer otra cosa. Pero ahorita al hablar lento es como que, al menos a mí me causa ansiedad y estoy como que así, hablando normalmente, así. Pero es como que controlable hasta cuando me enojo. Así como en la clase de TS que yo traté de explicar al profesor y según yo estaba hablando en una velocidad normal, o sea, estaba hablando como normalmente hablo, pero nadie me entendió. Y era como que, no sé, en ese sentido es bastante incómodo, es como que, chuta, y ahora. Y bueno, en sí es eso. Ya, eso te iba a preguntar. ¿Tú qué opinas del dialecto de la costa? Por ejemplo, el oe o el ts, que hace siempre. Es como que Eh, sí, sí, entiendo. Para mí jergas, o sea, las jergas. es algo molesto. No lo sé, es algo molesto porque aquí también obviamente, existe jerga, se utiliza jerga, palabras muy comunes aquí, no sé, mijín. Aquí también se roban hasta de Chile, el huevón, o sea, todas esas cosas se roban. No sé qué otras cosas más, pero bueno, hay muchas, ¿no? La verdad, yo no uso mucho, bueno, estoy acostumbrado, no sé qué tipo de jerga, que soy el valle, weón. No, no. O sea, te das Ya, cuenta que en Quito te dicen mucho el B, sí, muy el B, bebé, ¿qué más B? está, todo al final B, todo al final B, exacto, todo al final B. Pero te diría que es algo molesto porque tú estás tan acostumbrado a escuchar a la gente aquí, cómo habla así, ya tiene su propio dialecto, y tú vas allá y escuchas como algo diferente, escuchas como un acento muy diferente, escuchas como que en lugar de decir qué es eso, dice queso, y, qué queso, qué te gusta el queso, ¿sabes? Como que te quedas loco y dices, pero aguanta, aguanta, pero habla bien. Y es como que a veces sí te frustra y dices, pero a ver, ¿cómo le digo que no le entiendo sin que se enoje? Es muy difícil, ¿no? Y creo que siempre va a haber eso, ¿no? De que no le puedes entender, no le puedes entender muy bien a las personas de la costa, porque entre ellos se entienden fácilmente, como tú mencionabas, entre ellos se entienden fácilmente, hablan rápido y se entienden, se cuentan el chisme de una bocanada de aire y se entienden, pero aquí es diferente, porque la gente prefiere hablar lento y que la gente te entienda, te puedas entender con otras personas, y así es como se habla aquí, se habla lentamente, intentando como que articular muy bien las palabras, intentando formar muy bien las palabras, no es como que va rápido, por ejemplo, yo no te puedo hablar muy rápido, es muy complicado para mí, es como que me trabaría, pero yo creo que eso creo que sí es algo, te diría molesto porque no lo logro entender, no por cómo hablan, sino porque uno no lo puede entender, siendo de la sierra no lo puede entender y te queda así como que, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué significa? No lo entendí. Y no sabes cómo decirle a otra persona que te lo explique otra vez. Claro, y bueno, mucha gente bueno, de la costa, incluso hasta yo me incluyo ahí, se queja de el tráfico o en sí las vías que hay aquí en Quito, o sea, el tráfico en sí, creo que esa es una de las mayores diferencias y que he escuchado bastante en la costa que se quejan, que la gente que viene acá es como que no es que un tráfico, no es que el tráfico, cosa que en Guayaquil casi no se da, porque las carreteras son mínimo de dos, las calles de dos, tres, cuatro carriles, entonces uno vuela ya, como que de una estás de un lado al otro de la ciudad. Pero vuelta aquí tuve que ir al antiguo aeropuerto, que es el Bicentenario, me hice 2 horas del sur de acá donde vivo, de Quitumbe, al Bicentenario, 2 horas, o sea, literal. Y era como que una filita de carros avanzaba, se detenía, avanzaba, se detenía. O sea, literalmente yo tengo tiempo para, no sé, escribir mi propia biografía hasta llegar. Es que esa es la diferencia. ¿Por qué las vías en Quito no son así tan amplias como en Guayaquil? Porque en Quito tú no puedes destruir patrimonio cultural de la humanidad, porque Quito es patrimonio cultural de la humanidad, no puedes destruir ninguna construcción arquitectónica de ningún tipo, entonces no puedes construir vías de esa magnitud. Aquí tú ves el centro histórico de Quito
es un carril, una sola vía, y la mayoría de vías en Quito son así, una vía. Una vía, yo creo que las únicas carreteras que ves así con tres, aquí lo que más he visto, no he visto cuatro carriles aquí, he visto únicamente tres carriles y eso ves en las autopistas, ni siquiera en las propias carreteras, calles o avenidas principales. Y es por eso, porque en Quito es como que hay zonas específicas como el propio centro histórico que no puedes modificar las vías por el hecho de que no puedes destruir patrimonio cultural de la humanidad. Entonces es un poquito complicado y el tráfico sí creo que es uno de los mayores problemas. No solo en Quito, yo te comento, vivo en el Valle y en el Valle es la misma cosa. No sé por qué no amplían las vías para que haya mayor articulación vehicular y sea más fácil la movilidad, pero eso es lo que pasa aquí, a diferencia de Guayaquil, por ejemplo. Claro, ¿tú opinas eso de lo que dijiste del patrimonio cultural? Y aquí he escuchado mucho que es como que hablan mucha gente habla sin realmente informarse, porque la mayoría, de hecho todos somos ignorantes, todos ignoramos algún tema, todos no sabemos de algo, porque es imposible que alguien sepa absolutamente todo. Algo no debe saber, en algo tiene que ser ignorante. Entonces, es como que he escuchado muchas veces que dicen, ay, es que ya no tienen cultura, que no tienen eso, y es como que obviamente no vamos a tener cultura, y eso se debe a que, bueno, te enseñan la historia, cada ciudad se centra en la educación, en enseñarle la historia de esa ciudad. Y es como que sí, en Guayaquil hubo lo que es el incendio, el gran incendio de Guayaquil, que se incendió prácticamente media ciudad. Y ya, pues a partir del incendio, las casas antiguamente eran bastante pegadas. Entonces, a partir de ese incendio, las separaron bastante y no las hicieron como era originalmente, sino que las hacían de madera y después poco a poco cemento y las hacían separadas. Entonces era como que el centro histórico que tenemos solo tenemos una casona que sobrevivió originariamente del incendio ese. Entonces es como que al haber hecho esas separaciones, como que no tenemos mucha cultura en sí y tenemos bastante espacio para hacer calles y es como que, bueno, ya que no hay cultura, destruyamos nomás, destruye. Como que destruye, agarra, bota y calle. Entonces es como que al menos eso me facilita bastante porque ya sea en el norte o el sur las calles son amplias, bastante amplias. Y es como que el carro corre, tú puedes ahí ir un carro a 50 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, porque son avenidas bastante grandes. Incluso hay avenidas aún mayores que de 4 carriles, 5 carriles, 6 carriles en pleno centro. Es como que vuela. Y ya pues, o sea, es como que en cierta forma siento que para mí nadie es capaz de hablar de una ciudad en la que no vive, incluso viviendo. Es como que no puedes hablar de una ciudad en sí porque no conoces. Que ella, o sea, obviamente no se conoce muy bien. Y es como que la primera perspectiva de cada persona, porque cada persona la va a ver de diferente perspectiva, cada región. Y ya pues es como que bastante complicado en sí. Pero sería incorrecto dar calificativos a las personas de otras regiones o de otras ciudades sin conocerlas. Pero creo que eso ha sido algo que ha caracterizado a esta competencia entre regiones desde hace muchos años. El hecho de siempre irse criticando, no solo ha ido en el tema de social, sino también en la política, en la propia economía. Y entrando un poquito a la economía, por ejemplo, yo te puedo decir que la base de la economía del Ecuador ni siquiera es la sierra, es la costa. Es la costa por obviamente por lo que está cerca del mar, por todo esto de la exportación de camarones, exportación de mariscos, de la exportación de banano. Entonces como que en realidad si te pones a ver, sin la costa el Ecuador no funcionaría. No funcionaría de la manera que se necesita. Porque aquí en la sierra se puede decir que se puede vivir de qué? Del turismo, en menor medida, de la exportación de flores, lo cual es algo mínimo,
Entonces, sí es como algo complicado. Y cuando tú escuchas a alguien, oye, voy a visitar el Ecuador, no te dice, oye, voy a visitar Quito porque está bonito. No, te dice, voy a visitar la costa porque hay playas, o sea, porque están bonitas las playas. No te dicen, voy a visitar el río Machángara, o sea, no, ¿verdad? Entonces, como que obviamente no va a ser así. Entonces, yo creo que esa competencia es algo inadecuado, ¿no? Estarse criticando todo el tiempo. Y sí, va a haber esas críticas siempre que uno dice, pero ¿por qué? Se supone que todos son del Ecuador, ¿por qué todos se critican? ¿O por qué no le meten a la Amazonía? A ver, encárame. Entonces, como que, sí, no, yo creo O que esto es más, Galápagos. no, es que esto es más Costa Sierra siempre, siempre, como sea, siempre va a ser Costa Sierra. Y obviamente cada uno tiene su acento, cada uno tiene su forma de hablar, su forma de expresarse, cada uno tiene su cultura, su historia, cada uno construyó su propia historia y creo que eso es diferente, ¿no? Pero igual yo creo que no se debería generalizar de esa manera porque no todo el mundo critica. No todas las personas critican, no todas las personas son irrespetuosas como se califica. Y como tú mencionas en un principio, yo creo que la gente que se puede decir sin cultura, porque la gente sin cultura se le califica como gente irrespetuosa, ¿verdad? Entonces, como que esas personas hay en todos lados, no es que solo en Guayaquil, no es que solo en la costa y en Quito, ahí ves mucha gente, ahí en cualquier lugar ves gente irrespetuosa sin cultura. Entonces, no hay que simplemente especificar en un solo lugar, sino que hay personas así que no tienen una educación, se puede decir, necesaria para mantener el respeto entre los demás. Y eso no tiene nada que ver con una ciudad o con una región, se tiene que ver con la educación que recibe la gente. Claro. O sea, también, como tú mencionabas, la política ha sido o sea, ha sido fuertemente criticada debido al antiguo alcalde de Guayaquil, que era Jaime Nebot. Entonces, y más por las escenas o conflictos políticos que él ha tenido en el Congreso, en sí ya siendo alcalde, y más su pelea con el expresidente Rafael Correa, que era como que la más notable en sí. Y ya pues es como que he escuchado mucha gente que generaliza que en sí la costa es muy mal hablada. Y es como que, porque dicen, ay, si el alcalde habla así, porque ay, en vivo ha soltado malas palabras, o hecho en sí escándalos políticos. Y ya pues es como que, ok, todo el Ecuador es mal hablado. No solo generalicen, gracias. Entonces, eh, depende de dónde lo digas o cuándo lo digas, depende del momento. O sea, como que también he escuchado aquí en la sierra por gente que es mal hablada, pero es como que con, con diferentes personas. Pero obviamente se cuida bastante lo que es la formalidad aquí. He visto que se cuida bastante lo que es la formalidad, cosa que allá casi no hay formalidad. Es como que, una persona más. Y bueno, en sí, ¿te parece si finalizamos este conversatorio? Sí, no, no quiero terminar peleando. Ok. Entonces, bueno, gracias por vernos y nos esperamos en un próximo video. Chao.